Celestial, por la oportunidad que nos da una vez más de estar acá en este lugar para traer su palabra. Siempre no faltando a la gracia a todos los hermanos que nos sintonizan en las diferentes partes del mundo, que sea cada uno de ustedes bendecido por Dios y tenemos nuevos hermanos nuevamente, gloria a Dios, que nos están siguiendo cada día, ¿verdad? Es una bendición de Dios que esta palabra sea para Dios, para la honra y gloria de Él, que no sea para mi honra ni para la honra de ningún hombre, sino para la honra del Dios Todopoderoso, que nos da la oportunidad de que podamos poder hablar de su palabra, podemos predicar su palabra, bendito sea Él. Antes de, hermanos míos, de darle inicio a esta palabra, vamos a orar para darle gracias a Dios, que Él sea el que me guíe por medio de su Espíritu Santo. Gracias, divino Dios, por cuanto me das la oportunidad, Maestro, de estar acá, mi Dios, una vez más, mi Dios, listo, mi Dios, para traer tu palabra, mi Dios. En este momento, divino Dios, deposito todo, mi Dios, mi confianza en ti, Padre, sabiendo, mi Dios, que tú eres, mi Dios, el que me vas a guiar, mi Dios, durante, mi Dios, este mensaje, Padre Celestial. Que seas tú, mi Dios, el que hable, Padre Celestial, por medio de mis labios, Padre. Que seas tú, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, guiándome, mi Dios, dándome, mi Dios, entendimiento a esta palabra, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, el que da la dirección, Padre. Que esta palabra, mi Dios, pueda, mi Dios, abrir entendimientos, mi Dios, que pueda, mi Dios, ayudar a aquel que se encuentra en la oscuridad, Padre. Que ayude, Padre Celestial, a aquel, mi Dios, que anda por los caminos torcidos, Padre Celestial. Que sea usted, mi Dios, por medio de esta palabra, Padre mío, dando, mi Dios, dando la fuerza a todo aquel necesitado, mi Dios, del entendimiento suyo, Padre, para que esta palabra, mi Dios, dé, mi Dios, la claridad, dé la luz, Padre, para que todo aquel que se encuentre en la oscuridad, Maestro, pueda, mi Dios, entender, mi Dios, que tu palabra es fiel y verdadera, Padre Celestial, de que tú eres el Dios que vive y permanece para siempre, mi Dios, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Padre, y que su palabra, mi Dios, permanece y vive para siempre también, mi Dios. Y esa es la palabra que predicamos nosotros, Padre, la palabra del Dios que vive y permanece para siempre, la doctrina, mi Dios, que está en este santo libro, Padre Celestial. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesús, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy, lobos con vestidos de ovejas. Bendito sea Dios. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de traer esta palabra. El día de ayer hablamos de que Dios uno es. Bendito Dios. ¿Verdad? El Dios que nosotros alabamos, el Dios todopoderoso, al que envió a su Hijo amado por nosotros los pecadores. Amén. Este día, lobos con vestidos de oveja. Y cuando nos referimos a este tema, bueno, porque es bíblico, y le vamos a dar su seguimiento a esta palabra, ¿verdad? Cuando nos referimos a este mensaje, cuando traemos este mensaje, es porque nos referimos a la iglesia, a los hijos de Dios. Aquellos que nos decimos o nos llamamos ser aleluya, los que vamos a un templo a adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, que esta palabra nos dé entendimiento y sabiduría. Para darle inicio a esta palabra nos vamos a ir al libro de 2 de Timoteos capítulo 4. Y este es en referencia a la introducción de este tema. Dice su palabra, siempre se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu misión. Bendito sea Dios. Nada más que el apóstol Pablo hablándolos en esta palabra, ¿verdad? Palabras del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo también no solo es esa forma como él hablaba, pero el apóstol Pablo siempre exigía y hablaba de que tuviésemos cuidado por las falsas doctrinas, por las herejías y las falsas enseñanzas que iban a venir tras los transcursos de los años. Entonces, el apóstol Pablo siempre a nosotros nos ha dado mucha enseñanza porque aprendemos mucho de lo que él nos decía, porque el apóstol Pablo fue un enseñador más grande de los que tuvo nuestro Dios. Cuando se introdujo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos ver el Nuevo Testamento, más que todo fue escrito nada más por el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo instruía la palabra de Dios, enseñando la sana doctrina, y nos daba la prevención, nos prevenía de lo que podría acontecer y que no nos dejásemos engañar, ¿verdad? Él nos decía siempre en su palabra, dice que teníamos que predicar la palabra del Dios verdadero, la palabra que está escrita en este libro y nada más la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora en día no es lo que actualmente está ocurriendo, porque hoy en día las herejías, las falsas doctrinas, los falsos predicadores y los lobos rapaces de los cuales vamos a dirigir este tema ahora, se han entremetido en la iglesia. Más que todo es el diablo obrando en las mayorías de iglesias, poniendo herejías constructivas de acuerdo a los pensamientos humanos del hombre. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, la palabra del Dios que vive y permanece para siempre, pero tenemos que dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo y no por nuestros propios entendimientos, para que nosotros no falsifiquemos o no pongamos herejías o falsas doctrinas en los hijos de Dios. Tenemos nosotros una misión, y es la misión de predicar el evangelio de Dios para salvación, no para confusión. Lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias es falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos testimonios, falsas profecías, engaños y engaños, sobre todo en la iglesia de Dios, y es para confusión, ¿verdad?, del evangelio de Dios, ¿verdad? La religión ha avanzado grandemente y ahora en día pues hay una confusión que muchas iglesias y hermanos, hijos de Dios, no saben qué es lo que siguen, no saben ni a quién están adorando, ¿verdad? Porque el diablo se ha entremetido grandemente en las enseñanzas y en la doctrina, poniendo herejías falsas, y es una sola meta que tiene el enemigo, es confundir a los hijos de Dios. Tenemos que entender nosotros que hay una sola enseñanza y una sola doctrina, y está en este libro, y es la que nosotros tenemos que dar. Es para salvación y nada más para salvación. Bendito sea Dios. Ahora bien, para darle seguimiento al mensaje, nos vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 20. Libro de los Hechos, versículos 29 y 30. Y dice su palabra así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Bendito sea Dios. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos de Dios. Bendito sea Dios. Porque yo sé, dijo, esta es otra
otro versículo del apóstol Pablo, ¿verdad? Él ya sabía lo que acontecería. Dice: después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Cuando llama lobos, ya sabemos cuál es el trabajo de un lobo, qué es lo que el lobo le gusta hacer, ¿verdad? Y es cazar y comer y matar, ¿verdad? Eso es lo que quiere el lobo, porque el lobo se alimenta de la carne. Entonces, él se refiere a los falsos predicadores, a los falsos pastores, los falsos maestros que van a predicar herejías en la iglesia de Dios para causar confusión, siendo estas personas manipulados nada más que por el mismo Satanás, porque Dios nos dice claramente que a la palabra de Él no se le puede ni poner y ni quitar. Entonces, alguien que esté predicando falsas doctrinas, falsas herejías, al que está predicando a un Jesús que no es el Jesús verdadero, esa persona o ese predicador o líder de Dios está hablando falsedad y está falsificando la palabra de Dios para confusión. Y es por eso que vendrá castigo a aquel que lo esté haciendo. La palabra de Dios es muy recta y verdadera y es muy seria, ¿verdad? Porque trae consecuencias muy grandes. Ahora bien, nos vamos a ir. Y de vosotros, dice, vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Él no dice de que van a venir de afuera a hablar cosas malas. Él dice que de vosotros mismos, queriendo él explicar de que van a salir de la misma iglesia, ¿verdad? Torciendo la palabra de Dios con pensamientos, con profecías falsas para engañar a los verdaderos hijos de Dios. Y tenemos que saber que cuando se incrementan enseñanzas falsas, falsas doctrinas, falsas herejías, es muy fácil de que la humanidad se confunda, porque toca el pensamiento de las almas, especialmente aquel que no está bien fundamentado, aquel que no está lleno del Espíritu Santo. Esa persona tiene un riesgo de fracasar por no estar fundamentada completamente con Dios. Y estas son las personas que son las víctimas que fracasan y caen más rápido en estas trampas, ¿verdad? Porque la enseñanza toca el pensamiento y ahí es donde viene la confusión. Y ya muchos se quedan, como dicen, en la luna, pensando que quién será el Dios verdadero, que quién es al que nosotros clamamos, que si tenemos la salvación por medio de Él, y tantas dudas, y es una cadena de dudas que viene formando, y eso trae la confusión. Es por eso que el apóstol Pablo lo exigía y lo predicaba y lo enseñaba muy reciamente cuando se trataba de esta doctrina, porque es allí, por medio de la falsedad, por medio de la falsificación de la palabra de Dios, por medio de las herejías, es donde viene el fracaso de los hijos de Dios. Mas aquellos que ya están bien fundamentados en la palabra de Dios, y aquellos que leen la palabra de Dios, aquellos que están siendo guiados por medio del Espíritu Santo, ya esas personas ya están maduros y es ya cuesta para una persona de esas que crea en las falsas herejías, ¿verdad? Pero los que sufren más que todo son aquellos, los principiantes, los pequeños, los bebés, como dicen, ¿verdad? Los que acaban de nacer, ¿verdad? Ellos son los que caen en las atarrayas muy fácilmente. Lo estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Todo a nivel mundial lo que se está predicando, ¿verdad? Y vemos que las iglesias se llenan de miembros y cualquiera puede engañarse y decir, ¿verdad? Que bueno, yo quisiera ir a una iglesia de esas, pero la verdad no es allí donde está la salvación, ¿verdad? Porque la palabra que se está predicando en la mayoría de estas iglesias no es la palabra que Dios quiere que se predique, no es la salvación que Dios quiere que se predique, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, la que trae la salvación, no la que trae la prosperidad y no la que trae bienes o riquezas en este mundo, ¿verdad? Hay que hablar con la verdad, ¿verdad? Porque
la palabra de Dios es muy recta y verdadera. Dios reclama santidad, ¿verdad? Y Dios no reclama solo santidad externa o solo santidad interna, pero también externa. Son dos cosas combinadas, ¿verdad? Porque no podemos nosotros ser, dice su palabra también, como él lo menciona, que de los fariseos, que por fuera eran como un vaso blanqueado, pero por dentro estaban podridos, ¿verdad? Entonces, para no ser de ese sistema, tenemos que tener santidad externa también. Que eso quiere decir también que nosotros tenemos que vestirlos adecuadamente, ¿verdad? Yo leyendo y viendo sobre predicaciones de pastores que hablan de santidad y hablan de la sana doctrina, ¿verdad? Pero si ya lo van a ver a ellos, ¿verdad? Sus esposas andan con pantalón, empantalonadas, con grandes argollas y con pinturas en su cara. Entonces allí se ve de que lo que esta persona está predicando es una falsedad. Porque si yo voy a predicar una palabra de santidad, yo tengo que empezar primeramente desde mi hogar, con mis hijos, especialmente un pastor, ¿verdad? Tiene que ser el ejemplo, ¿verdad? Porque si yo voy a predicar santidad, pero mi esposa está reflejando otra cosa totalmente distinta, entonces quiere decir que hay dos cosas ahí que no están funcionando, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a exigir a uno de los miembros, ¿verdad?, que vive en santidad, o hablarle de la santidad interior y exterior, pero nosotros no la estamos viviendo? Entonces eso quiere decir que nosotros también no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, no estamos siendo fieles a Dios, no, que nos estamos engañando a nosotros mismos. Bendito sea Dios. Ahora bien, nos vamos al libro de Mateos, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando nos habla vestidos de oveja, ya nosotros sabemos qué es lo que una oveja representa. Una oveja, ¿verdad?, son bellas y bien mansas, ¿verdad? Pues nosotros, nuestro Señor Jesús nos nombra a nosotros, nos llama como sus ovejas, como una oveja, ¿verdad? Entonces ya se imagina usted tener otra oveja a la par de usted, pero esa oveja no es una oveja, sino que el diablo dentro de ella. Fíjense nada más, una infiltración que hay en las iglesias, ¿verdad? Que pastores, predicadores de la palabra de Dios se hacen mostrar como que si ellos de veramente están predicando la palabra verdadera, pero no es cierto. Son unos ladrones que están robándole el dinero a los hijos de Dios, ¿verdad? Y nosotros, eso no tiene que ser así, ¿verdad? Predican santidad, predican la sana doctrina, pero por detrás ellos están haciendo totalmente un trabajo que es contrario a lo que Dios te manda. Entonces, eso no es ser una oveja de Dios, ¿verdad? Eso es ser un lobo rapaz que está destruyendo la iglesia de Dios. Y nada más, ¿verdad? Estas personas son manipuladas por espíritus diabólicos, porque un hijo de Dios con su conciencia, un hijo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo, no tiene la dignidad de hacer eso, porque ese es un engaño, ese es jugar con fuego. Nosotros sabemos, ¿verdad?, de que, por ejemplo, si yo estoy hablando cosas de Dios, santidad, predicando su palabra, tratando que las almas se conviertan a Él, pero por detrás yo me siento herido porque yo estoy trabajando totalmente mal, estoy robando, estoy cometiendo adulterio, estoy haciendo maldades, entonces yo estoy enfrentando a un juicio eterno. Entonces eso no es agradable a Dios, ¿verdad? Entonces esto es lo que estamos sufriendo hoy en día, poniendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, ¿verdad?, predicando falsas doctrinas en la iglesia de Dios para causar confusión en los hijos de Dios. Ahora bien, seguimos adelante en segunda de los Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y felicidad a Cristo. Siempre nada más que el apóstol Pablo hablándonos allí. Y aquí él se refiere como la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? La misma que
hablamos del Génesis, la que engañó a Eva y a Adán, ¿verdad? La misma serpiente. Entonces, al apóstol Pablo aquí se refiere que él sentía temor de que esa misma serpiente podría entrar a la iglesia y a engañar. Y lo está haciendo de la misma manera como lo hizo en el jardín del Edén. Eso es lo que está aconteciendo hoy en día, y muchos seguidores, muchos creyendo, ¿verdad?, de que es algo de Dios, de que es algo que viene de Dios, ignorando que la misma palabra de Dios dice que Satanás se puede vestir como ángel de luz para engañar. Él se puede pasar como un santo. Satanás se puede pasar en la iglesia como un santo, que él de veramente habla de Dios. Tenemos que entender nosotros que Satanás sabe mucho de lo que es la palabra de Dios. Satanás sabe la Biblia revés y derecho. ¿Verdad? Satanás no lo podemos engañar de esa manera. Entonces, a veces oímos predicadores que hablan de la palabra de Dios y se puede en la Biblia revés y derecho. Teología, tantos estudios en las escuelas bíblicas y toda cosa que se ve. Pero ahora, ¿verdad?, cuando se ve de que estas personas hablan que tienen un entendimiento grande en la Biblia, ¿verdad?, pero espiritualmente ellos están perdidos. Es como un científico de que sabe mucho de la ciencia. El científico puede entender mucho, pero cuando ya le hablan de Dios, ahí no cree, porque eso. Entonces, así lo mismo está pasando a estas personas, y tenemos que nosotros tener o pedir el discernimiento de Dios para poder descifrar a estas personas que están ensanchando herejías o doctrinas falsas en la iglesia, ¿verdad? Su palabra también nos dice de que por sus frutos los conoceremos, ¿verdad? Y no hay duda de que el enemigo está usando a aquellos que se llaman aleluya para poder infiltrarse y envenenar más a los que son fieles a Dios, ¿verdad? Es como la manzana, la mala manzana en la iglesia, ¿verdad?, que se va carcomiendo y va carcomiendo más. Así es esto que está aconteciendo hoy en día, la apostasía y toda la vanidad que se está viendo. Dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. Porque está pasando todo esto, ¿verdad? Están hablando falsas profecías en la iglesia, falsos sueños, toda clase de maldad que se está viendo, pero la gente se está tragando todo esto, la gente está creyendo todo esto, ¿verdad? Que porque viene a hablar la persona de Jesús, ¿verdad?, ya creemos nosotros que sí, ese es lo verdadero. Pero nosotros tenemos que buscar la salvación, tenemos que nosotros pedirle a Dios que nos guíe por medio, y nada más por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en ese camino que es la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesús, allí nosotros sabemos positivamente que nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Pero ya cuando porque los predican falsas herejías o falsas doctrinas, solamente porque nos lo mencionan al Señor Jesús, ¿verdad? Y sabéis, ahí vemos los otros frutos que ellos tienen, que no creen en el Espíritu Santo. Otros no creen en Dios, otros no creen en el Padre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la enseñanza entonces que queremos dar, ¿verdad? Todo está erróneo. Si no es lo que la palabra de Dios nos dice acá, entonces es una falsa doctrina. Tenemos que creer en esta palabra que Dios nos ha dejado acá, y esa es la doctrina que tenemos que creer nosotros y seguir. No tenemos que darle malos entendimientos a esta palabra, ni buscar contextos y tratar de manipularla nosotros mentalmente, si no estamos nosotros guiados por medio del Espíritu Santo. Porque si no, si queremos nosotros malinterpretar los textos que están en este libro,
esos mismos textos nos van a servir de confusión. Así como la palabra lo dice también, de que la piedra angular también dijo que serviría de tropiezo para muchos. Y ya sabemos quién es la piedra angular, nuestro Señor Jesús. Porque aquellos que se hacen renuentes a entender la verdad, la misma palabra los va a confundir. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Porque Él cegará los entendimientos por ser ellos renuentes y necios a su palabra. Bendito sea Dios. Y no hay nada más que uno dejarse guiar por el Espíritu Santo y que Él nos dé la sabiduría en esta palabra y que no sea otro espíritu como lo dice el apóstol Pablo acá, ¿verdad? Estamos viendo de que especialmente en el internet se está viendo las profecías que están saliendo, que gente soñando y tanta cosa que no está dando con la verdadera palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que entender eso. No nos creamos de todo lo que escuchamos en el internet, porque hay una gran falsedad en todo lo que está aconteciendo. Sabemos nosotros cómo la Biblia en el libro de Jeremías nos habla de las profecías y decían, Dios me habló y Dios me dijo esto, pero Dios les decía, yo nunca les he hablado eso. Salió de sus propios corazones, dice su palabra. Y eso lo estamos viendo hoy en día, falsas profecías y gente que dice que Dios me habló, ¿verdad? No nos dejemos ir solo porque tenemos un sueño o solo porque alguien nos dijo esto, hasta que no lo confirmemos totalmente. Pidámosle a Dios que nos confirme. Cuando Él nos confirma, y Dios lo hará para nosotros, ¿verdad? Si nosotros le pedimos, Él lo va a hacer, ¿verdad? Pero no nos dejemos ir solamente así por lo que estamos escuchando. Gente poniendo tiempo y fechas a los acontecimientos que van a venir, ¿verdad? Nadie sabe eso. Nadie. Nosotros, yo no sé mi día de mañana. Solamente Dios lo sabe. No sé si yo voy a estar vivo el día de mañana, ¿verdad? Entonces, Dios lo sabe nada más. Entonces, Dios sabe cuándo su venida será. Dios sabe qué es lo que va a pasar con el mundo y todo eso. Entonces, tenemos que nosotros estar bien preparados para todas las situaciones que estamos viendo hoy en día. Y así dice, otro evangelio dice que habéis aceptado y bien lo toleráis, porque estamos tolerando toda esa clase de falsedad. Tenemos que entender, ¿verdad?, que el evangelio no nos va a salvar. El pastor no nos va a salvar. Aquel que nos está dando la falsa enseñanza o la falsa doctrina no nos va a salvar. El único que nos salva es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros depositando nuestra fe en Él, siendo guiados por el mismo Espíritu Santo, nosotros hablamos con Él, le pedimos a Él y Él nos dirige a nosotros. Él nos hace sentir de que nosotros estamos en el lugar adecuado, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es el que tenemos que seguir nosotros, porque hoy en día cualquier hombre nos va a venir a decir mentiras y tantas jayanadas, ¿verdad? Solo por hacerse famoso, o solo para que lo sigamos, o solo para que le creamos. No tiene que ser así. Hay una guerra hoy en día en las iglesias, ¿verdad? Pastores y miembros de igual manera, ¿verdad? En pleitos, en contiendas, en chambres. Y eso no es de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar felices porque hemos encontrado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dejémosle las cosas a Dios. Dejémosle que Dios se encargue de toda esa suciedad que está pasando, ¿verdad? Y vemos pastores peleándose con pastores, robándose los miembros de una iglesia para otra, y no tiene que ser las cosas así. Ya Dios sabe los que se van a salvar. Ya Dios sabe todos los que están escritos en el libro de la vida. Entonces nosotros no vamos a cambiar ninguno de este movimiento maligno que está aconteciendo hoy en el mundo, ¿verdad? No nos metamos nosotros en problemas, ¿verdad? Porque nosotros, si seguimos metiéndolos en los problemas que están aconteciendo en esta tierra, vamos a acabar igualmente como ellos, porque nosotros tenemos que ser guiados por el Dios que vive y permanece para siempre, y los problemas quedan para los hombres de esta tierra. Hay que se maten ellos. Nosotros sigamos al Dios que vive y permanece para siempre,
y Él es nuestro juez, nuestro abogado, y Él nos guiará hasta el fin, hasta el último día que Él decida tenernos a nosotros en esta tierra. Bendito sea Dios. Nos vamos al libro de Gálatas, siguiendo siempre con el tema lobos con vestiduras de oveja. Gálatas, capítulo 1, versículos 7 y 12. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí lo está diciendo él muy claro. No es que haya otro, sino que hay algunos, ¿verdad? Y eso fue para ese tiempo cuando él predicaba. Y que no se imaginan ustedes cómo estamos ahora, cómo Satanás se ha metido en la iglesia. Sabemos de que Satanás, no nos equivoquemos, sabemos de que Satanás, la única parte que él va a buscar para derrotar a la iglesia de Cristo va a ser los templos, los lugares de congregaciones. Esos son los lugares que él busca. No pensemos que porque vamos a un lugar de adoración o a una iglesia, como ustedes le quieran llamar, que dicen vamos a la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia es diferente, ¿verdad? Pero dicen vamos a la iglesia. No crean que porque usted va a una iglesia usted está seguro, porque la salvación solo se encuentra en nuestro Señor Jesús. A ir a una iglesia, como usted le llama, o un templo de oración, y ve esa gran multitud, si Satanás está orando en ese lugar, usted puede ser atrapado por esa red de Satanás. No nos equivoquemos cuando decimos vamos a ir al templo, ¿verdad? Porque vamos a ir a buscar a Dios. Pues hoy en día no está sucediendo de esa manera. Es por eso que el apóstol Pablo lo exigía y lo explicaba muy claramente, que tuviésemos cuidado nosotros por lo que venía, por lo que iban a querer cambiar la palabra de Dios para confusión. Pero no nos equivoquemos, es nada más que Satanás obrando por medio de estas personas. ¿Para qué? Para confusión. Eso es lo que él quiere, una confusión en la iglesia de Dios. Y esa es la meta que él tiene, porque él sabe que cuando confunde las mentes, muchos se quedarán. Porque Satanás sabe muy bien, él sabe que a él le queda poco tiempo. Satanás sabe también de que no todos van a ser salvos. Y él sabe cuáles son los pecados que van a detener a muchos. Él sabe muy bien. Él sabe cómo trabajar su sistema para engañar a muchos. Porque si la palabra de Dios dice, no todo aquel que me llame Señor o el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad? La palabra de Dios nos dice muy clara, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces Satanás sabe muy bien que él, confundiendo la mente de las personas, ellos van a caer en confusión, en los lazos de la confusión, y es allí donde él se va a llevar a muchos arrastrados con su cola, así como lo hizo cuando fue tirado del trono de los cielos. Dice que se arrastró la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Entonces lo mismo está haciendo ahora en la iglesia de Cristo. Versículo 8. Mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Incluso él pone hasta los ángeles del cielo, los ángeles de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía que poner los ángeles de Dios? ¿Por qué? Es una pregunta muy clara. Porque ni aún los ángeles tienen autoridad de venir y cambiar esta palabra. Ni aún los ángeles. Pero hoy en día hay unos diablos que son más diablos que el diablo, predicando falsas herejías en las iglesias. Aún hasta el propio Satanás se ha de quedar admirado, pero miren esto cómo están actuando, de ver lo que está aconteciendo en las iglesias. Si la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que ni de los ángeles creamos, pero hay tanto hombre fundido en oscuridad
torciendo esta palabra solo para bienes personales. No quieren hablar los textos que conviene hablar porque no les conviene a ellos. Porque ellos no están cumpliendo con la palabra de Dios al 100%. Y cuando ellos tienen que hablar de un texto que lo tienen que hablar, no lo hablan. ¿Por qué? Porque allí fracasan ellos. Allí se les quiebra a ellos el plan que ellos traen. Y es nada más que vienen a robar y a destruir en la iglesia. Lo mismo como Satanás. Entonces nosotros, eso es lo que tenemos que tener muy cuidado, mucho cuidado hoy en día de lo que estamos haciendo. Cuidado con nuestra salvación. Cuidado, porque Satanás eso es todo lo que quiere, robarnos la salvación. Amén. Bendito sea Dios. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Sentenciado. O dice condenado terrenalmente, ¿verdad? No dice que lo condenemos, pero él dice, la palabra anatema quiere condenado terrenalmente o sentenciado o alguien que quedó despojado, ¿verdad? Entonces, si alguien hace eso, que quede, o sea, sea anatema, o sea, sentenciado o condenado, más que todo, que no se le permita ya en una iglesia, ¿verdad? Pero no lo estamos haciendo. Se nos ríen en la cara, pero como todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Metemos chinche y talepate a las iglesias, ¿verdad? Y nos vienen a predicar falsedades, nos vienen a envenenar a los hijos de Dios, ¿verdad? Pero todo sí, ¿verdad? Entonces eso no está en el reglamento que Dios quiere para sus hijos. Dios quiere que les hablemos de la salvación. Eso es lo que Papá Dios quiere. A los líderes, a los que están predicando, los evangelistas, todo aquel que está encargado de guiar las ovejas de Dios, la única responsabilidad que Papá Dios quiere que hagamos nosotros es hablar de salvación, porque esta es la única razón, predicar su palabra para que se salven aquellos que están en la oscuridad y no han podido entender. Pero no lo estamos haciendo así, estamos por intereses personales, por ser famosos, por hacerlos ricos de dinero, porque estamos nosotros materializados en este mundo y no estamos pensando en el cielo, no estamos pensando en la salvación de Dios, la salvación que viene por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, eso es lo que está aconteciendo a nivel mundial. Son pocas las iglesias, son pocos los pastores que de veramente están siguiendo y luchando allí. Yo los felicito, ¿verdad? Que sigamos adelante, luchando con todo valor y fuerza por medio de nuestro Padre Celestial. Dice, número 10, pues buscó ahora el favor de los hombres o el de Dios. Él se hace una pregunta, si él estaba buscando el favor de los hombres o de Dios, ¿verdad? ¿A quién ponemos primero? ¿A quién queremos agradar a nosotros? ¿Por qué no queremos predicar la palabra como es? Porque muchos se desagradan, ¿verdad? Porque ya si le decimos a la hermana, mira hermana, vístase bien, ¿verdad? Si usted es cristiana, ¿verdad? Póngase vestidos. No le queremos decir. ¿Por qué? Porque la vamos a sentir mal. ¿A quién vamos a agradar? ¿Vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a ese hermano? Sabiendo nosotros que si nosotros le decimos, esa hermana puede cambiar y le estamos salvando su alma, pero no lo queremos hacer así, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que nosotros no hay que tratar de agradar al hombre, pero ahora se nos subió la fama, ¿verdad? Y somos los pastores, muchos grandes líderes se creen como reyes, que hasta con guardaespaldas andan caminando, aviones privados, ¿verdad? Y si usted es un hijo de Dios, ¿por qué tiene miedo de la muerte, verdad? ¿A qué le teme, verdad? Entonces esa no es cosa de Dios. Ya me imagino al Señor Jesucristo predicando el Evangelio por allá con 4 guardaespaldas, con grandes AK-47. ¿Cómo la ve usted? ¿Verdad? Que Dios reprenda al diablo. Bendito sea Dios. Dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Si queremos agradar a los hombres, pues allá está el mundo. Allá nosotros, ¿verdad? Por una mala palabra que decían, todos se nos reían, ¿verdad? Gritábamos y nos hacíamos famosos, ¿verdad? Por hablar jayanadas con ellos, por mentir, por robar, por decir que nosotros éramos hombres
más hombres que el diablo. Entonces, ¿verdad? Allí nosotros agradábamos a los hombres haciendo todo ese tipo de maldades, ¿verdad? Pero ahora no, tenemos que agradar al único, al Dios que salva, nuestro Salvador. A ese tenemos que agradar, y cuando predicamos esta palabra, no la prediquemos para nosotros, prediquémosla para la honra y gloria de Él y para que las almas puedan entender y ser salvas. Bendito sea Dios. Versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Amén, bendito sea Dios. No es de nosotros, que sea el evangelio de Dios, la palabra de Dios que nosotros predicamos, que seamos dirigidos por medio del Espíritu Santo. No andemos predicando tonterías que nosotros estamos haciendo solo por fines de agradar a la iglesia o para que digan el hermano es famoso. No, prediquemos la palabra que Dios nos da. Pidamos en oración que nos dé la palabra que vamos a predicar, la palabra que nuestro Dios quiere que prediquemos. Pidámosela y Él nos va a dar. No andemos nosotros hablando nuestras propias artimañas, ¿verdad? Hablemos la palabra de Dios. Dice el versículo 12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Maravilloso Padre, maravilloso Dios. Eso quiere decir, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, sigamos la dirección, poniendo nuestros ojos y nuestra mirada en el Dios que hizo el universo, al Dios de Abraham, de Isaac, el Dios creador de los cielos y de la tierra, al que envió a su Hijo unigénito por nosotros. Pongamos la mirada en Él y Él nos va a dirigir, nos va a dar la dirección que seguir para predicar su palabra, para dirigir a sus hijos, para todo lo que nosotros queramos. Él nos va a dirigir mediante nosotros, lo pongamos a Él primero. Bendito sea su nombre, maravilloso Rey. Nos vamos a primera de Timoteos, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo ahí como diciéndolo ya en algo de revelación que el Espíritu Santo se lo revelaba a él, ¿verdad? Escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendito sea Dios. Y no hay duda. Mi Señor Jesús, cuando Él predicaba la palabra de Dios, dice que una vez llegó a una sinagoga y tuvo que reprender un endemoniado. Una sinagoga como es una casa o un templo de adoración o de reunión para Dios, ¿verdad? Como aquí le llamamos iglesia. Nuestro Señor Jesús se tuvo que enfrentar a un endemoniado, y nada más que ¿a dónde? Adentro de la iglesia. Entonces no es de dudarlo hoy en día que esto se ha multiplicado en gran manera en los llamados templos de adoración o iglesias de Dios. Pero es porque nosotros lo hemos tolerado de esa manera. Porque los líderes no se han parado donde se tiene que parar un verdadero hombre de Dios que enseña la palabra y que rige la palabra de Dios con toda la dirección de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que el diablo se ha sentado en las iglesias. Hoy en día llega gente endemoniada a las iglesias y el pastor no puede ni tener el discernimiento cuando una persona está siendo usada por demonios o por el Dios verdadero. No tienen esos discernimientos, ¿verdad? Y lo que hacen hoy en día es que le llaman a la policía. Le llaman a la policía porque está loco, que lo llevan a un manicomio. Sabiendo que una persona está endemoniada, ¿por qué no oran por él y sacarle los demonios? Han habido casos también de que los hermanos se han tenido que huir de los endemoniados porque ellos están peor que ellos. Gente en adulterio que están en los diaconados, ¿verdad?, en los pastorados, y cuando vienen a orar por un endemoniado, ellos son los que salen corriendo. Lo mismo como les pasó también a lo que habla la Biblia acá de que los discípulos que se tuvieron que correr, ¿verdad?, los judíos, ¿verdad?, que quisieron reprender al demonio en el nombre de Pablo, y dice que el demonio también los chapuceó y los sacó a ellos. Lo mismo está pasando ahora en las iglesias, ¿verdad?, porque lo estamos permitiendo. Tenemos que entender la santidad interna y la externa va para aquellos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo
en su corazón. Cuando una persona nace de nuevo, tiene que ser representada en la iglesia como siervo de Dios, y empieza por su vestuario, ¿verdad? Tenemos que entender también que van a llegar amigos a la iglesia, ¿verdad? Ellos se pueden vestir como ellos quieren, porque ellos vienen a visitar, vienen con hambre, quieren conocer, ¿verdad? Pero este mensaje no va que para ellos, este mensaje va para los que ya se dicen ser aleluya. Si usted ya es conocedor de Dios, usted tiene que ser una persona nueva en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Ahora nos vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 11 y 14. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nada más mi Señor Jesús hablando acá en estos versículos. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos dan la vida hoy por las ovejas? ¿Cuántos? Pero en vez de eso lo dejan que el diablo se meta en las iglesias. Alguien se despilla de llegar a la iglesia, no son quien ni orar por él, no son quien irlo a visitar. ¿Por qué? No les interesa. Lo que les interesa es el diezmo y el dinero. No les interesa que las almas vivan en santidad. ¿Por qué? Porque no les interesa si el diablo se la lleva. En cambio, un verdadero pastor, un verdadero hijo de Dios, va a velar por las ovejas. No va a permitir que el diablo le toque a sus ovejas. Y cuando una de sus ovejas ande fracasando, él va a brincar y va a orar y va a reprender todo espíritu inmundo. Pero hoy en día no estamos viendo que está sucediendo eso. Tenemos que tener cuidado, hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Amén. Nada más que el diablo como lobo, destruyendo la iglesia. Así se mete el diablo en las iglesias, usando falsas doctrinas, usando lobos rapaces para destruir a los hijos de Dios. Amados hijos de Dios, tenemos que tener discernimiento para ver lo que está entrando a nuestras iglesias. Por los lobos rapaces, aquellos que se visten de blanco como ovejas, haciéndose pasar como ovejas, pero son lobos que están allí para derrotar a los hijos de Dios. Tenemos que pedir discernimiento de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, nos vamos al versículo 13. Así que dice, el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Asalariado, de aquel que le gusta el dinero, o sea, que está por un pago, ¿verdad? Y hoy en día estamos viendo eso. Llaman que vaya a hacer una campaña, pues le dicen que cuánto nos cobra, ¿verdad? O sea, cuánto nos cobra por una campaña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están cobrando por ir a predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos nosotros? ¿Lo estamos haciendo por Dios o lo estamos haciendo para nosotros, el bien propio de nosotros? ¿Verdad? Dios nos va a ayudar en todo lo que queramos nosotros. Dios nos va a dar la fuerza a nosotros. ¿Por qué nosotros cobrar para predicar la palabra de Dios? ¿O ha visto usted aquí en la Sagrada Escritura que dice que nuestro Señor Jesús cobraba para ir a predicar la palabra de Dios? Falsa, porque no existe. Aún ni los diezmos de dinero existe acá. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿Verdad? Los diezmos, las ofrendas que nos habla aquí es totalmente diferente. No dije que traiga los dólares allí, los verdes, no habla de eso, ¿verdad que no? Bendito sea Dios. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo para la honra y gloria de Dios, para predicar su palabra, para salvación de nosotros mismos y salvación de todo aquel que está hambriento y necesita ser salvo. Bendito sea Dios. Ahora el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Bendito sea Dios. Ahí está mi Padre hablando, ¿verdad que Él sabe que nosotros le conocemos? Él sabe que nosotros le seguimos, ¿verdad? Entonces, así tenemos que ser nosotros. Ver, tener ese discernimiento, quiénes son
los verdaderos hijos de Dios en la iglesia? ¿O quiénes están allí solamente para causar problemas, para traer falsos testimonios o falsas doctrinas, para traer mentiras, para causar engaño, para causar entorpecimiento de mente? Entonces tenemos que tener el discernimiento, y el que está haciendo eso en la iglesia, pues ore por él, póngalo en disciplina, póngalo en reunión o lo que tiene que hacer, y si esa persona se compone, pues sácalo de allí, porque ese es un falso, una persona vestida de oveja tratando de dañar a las otras almas. Bendito sea Dios. Y en orden vamos a salvar muchas almas si nosotros seguimos lo que Dios quiere que hagamos. Bendito sea Dios. Porque dice la palabra de Dios que el que es pecador, el que no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Entonces no son hermanos de nosotros, no, que son nuestros enemigos. Bendito sea Dios. Porque esas personas quieren vernos a nosotros destruidos también. Ahora bien, nos vamos a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bendito Dios. Nuestro Señor Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza a la iglesia. Sabemos nosotros que nuestro Señor Jesús nos ha dado mucha autoridad, empezando por el Espíritu Santo. Ese es nuestro guiador, y esa es la fuerza más grande que nosotros tenemos, el Espíritu Santo. Hay de aquel que no sabe valorar lo que el Espíritu Santo es. Esa persona está perdida. Hay de aquel que está hablando, que dice de que las lenguas no existen, que el Espíritu Santo no existe. Que Dios se encargue de él, ¿verdad? Bendito sea Dios. Versículo 23, la cual dice, es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos pertenencia de Él. Somos su cuerpo. Ahora bien, siendo el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que amarlos unos a otros, ¿verdad? Sin contiendas, sin problemas, sin chisme, sin cólera, sin ira, sin avaricia, sin celos. Amarlos como hijos de Dios. ¿Por qué? Somos hijos de Dios. Ahora bien, cuando venimos nosotros y queremos intervenir en otras iglesias, querer robarle a los hermanos, querer hablar en mal de los otros hermanos, querer entorpecer las otras iglesias, los otros hermanos, entonces hagámonos esa pregunta: ¿somos verdaderos hijos de Dios? Porque si ellos son el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿estamos afectando a quién? Nada más al cuerpo de Cristo. Nos estamos afectando nosotros solos, porque nos estamos separando del cuerpo de Cristo. Es como que yo venga y me arrulle una mano, me duele. Así lo mismo estamos haciendo. Iglesias contra iglesias peleándose por los hijos de Dios. ¿Qué es eso? Si no todos somos el mismo cuerpo de Cristo, ¿por qué nos arruñamos entre nosotros? Malo, falso, falsa doctrina. Eso no es lo que Papá Dios quiere. Él lo que quiere es que nos amemos unos a otros, que oremos unos a otros, para que nuestro Dios fortalezca a la iglesia y todos podamos luchar, porque tenemos una lucha en esta tierra, lucha contra las fuerzas espirituales de la oscuridad. Y esa es la lucha que nosotros, los hijos de Dios, como el cuerpo de Cristo, tenemos que luchar en oración. Y por eso tenemos que orar unos a otros, para poder nosotros luchar con fuerza, para que el diablo no nos separe del amor de Dios. Bendito sea Dios. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud y aquel que todo lo llena en todo. Amén, bendito sea Dios. Ya lo leímos ese. Nos vamos a Efesios 5, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo y su carne y de sus huesos. Bendito Dios. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Consolador, el que Él dijo que un día enviaría por nosotros, estaría con nosotros. Y Él dijo también, ese Consolador es la promesa, es el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Amén. Y ese Consolador, Él dijo también, en aquellos días os revelará
todo. Ahora el Espíritu Santo nos está diciendo todo. Nos está diciendo que ya no pongamos atención a las falsas doctrinas. Nos está diciendo que ya no pongamos atención a las herejías. Nos está diciendo que tengamos cuidado, que procuremos nuestra salvación. Nos está diciendo que sentemos nuestra mirada solo en un Dios. El Dios de ayer, de hoy y de siempre. El alfa y la omega, el principio y el fin. Eso es lo que el Espíritu Santo nos dice hoy en día. Bendito sea Dios. Dice su palabra también: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito, somos libres. Bendito sea Dios. Ahora bien, nos vamos al libro de Primera de los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Parece que este versículo lo leímos ayer también, ¿verdad? Nosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bendito sea Dios. Todos pertenecemos a Él. Tenemos que amarlos unos con otros. Dice su palabra del primer mandamiento y el segundo mandamiento, el gran mandamiento y el semejante mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer gran mandamiento. Y el segundo, ¿qué es lo que nos dice? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no quiero que algo malo me pase a mí, tampoco voy a querer que algo malo le pase a mi hermano. Entonces, ¿verdad? Porque si algo malo me va a ocasionar mal a mí, me va a hacer sentir mal, pues yo no tengo que desear lo mismo para mi hermano, ¿verdad? En vez de eso le tengo que ayudar. Así nos tenemos que amar nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Hablando de hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que nosotros trabajar unidos. ¿Y cómo nos protegemos nosotros y nos ayudamos? Especialmente en la oración. Cuando uno de nuestros hermanos está siendo debilitado en la fe, ahí nosotros brincamos en oración para que ese hermano salga nuevamente y salga triunfante y venza todas las ataduras y las obras del maligno. Pero eso solamente se hace por medio de la oración. Pero cuando no lo hacemos así, lo dejamos como quiera que se vaya o lo que le pase, entonces allí nosotros estamos fallando, ¿verdad? Porque estamos nosotros descuidando una parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y a Papá Dios le duele eso, ¿verdad? Tenemos que ser unidos en unión en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Démosle gracias a Dios por esta palabra, y que Dios nos siga añadiendo más sabiduría para la próxima palabra. Gracias te damos, divino Dios, en este momento, Padre. Doy gracias, Padre, porque me diste la oportunidad, mi Dios, de traer esta palabra, mi Dios. Gracias te doy, Padre, porque me has guiado, mi Dios, me diste, mi Dios, la dirección, Padre, para traer, mi Dios, esta palabra, divino Dios. Así también te pido, mi Dios, que esta palabra, mi Dios, ayude, Padre Celestial, que esta palabra traiga enseñanza, que esta palabra, mi Dios, toque entendimientos, toque los corazones, Padre, que esta palabra, mi Dios, pueda ser bien recibida, Padre, y que esta palabra, mi Dios, rompa las cadenas del enemigo, que esta palabra, mi Dios, rompa, mi Dios, los yugos y los lazos que el enemigo pone sobre las almas, Padre, que seas tú, mi Dios, obrando por medio de esta palabra, mi Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Padre Celestial. Gracias te doy, mi Dios Todopoderoso, por cuanto, mi Dios, me concedes la oportunidad, Padre, de traer esta palabra, mi Dios. Bendice, mi Dios, a todo aquel que la va a escuchar, Padre. Da fuerzas a tus hijos, mi Dios. No importa en qué rincón de este planeta se encuentran, Padre, pero da fuerzas, Padre. Ayuda, mi Dios, a tus hijos, Padre. Ayuda a aquellos que están siendo perseguidos por causa de predicar tu palabra, mi Dios. Da fuerza, mi Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesús, Padre. Ayuda a tus hijos, ayuda al cuerpo de Cristo, Padre. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Padre. Bendito sea su nombre, Padre. Gracias, maravilloso Dios, poderoso Padre. Gracias te damos.
Bendito sea Dios. אלוהים יחננו ויברכנו, יאר פניו איתנו, לדעת בארץ דרכך, לכל גויים ישועתך, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים